Bueno, vamos a seguir con el desarrollo de la antijuridicidad y de las causas de justificación. Voy a referirme ahora a el permiso o el tipo permisivo de la causa de justificación prevista en el artículo 34, inciso 3, que es el estado de necesidad justificante. Esto acá plantea la siguiente situación. El sujeto activo de la conducta típica la despliega, esa conducta típica, para salvar un mal mayor inminente, ¿bien?, lesionando de ese modo un bien jurídico tutelado de menor entidad. ¿Bien? Lesiona el bien jurídico menor para salvar el bien jurídico mayor, que es puesto en peligro o que de forma inminente puede ser lesionado. Acá nos vamos a encontrar bueno, lo mismo que hemos dicho respecto de legítima defensa y de causas de justificación en general o de antijuridicidad en general, ¿no es cierto? Todo eso es absolutamente aplicable, pero debemos tener en cuenta las siguientes cuestiones. Por un lado, el sujeto activo tiene que actuar ante la necesidad de salvar un bien jurídico. ¿Bien? El hecho tiene que presentarse para el sujeto activo de forma tal que tiene que lesionar un bien menor para salvar un mal mayor y que no tiene otra forma menos lesiva de salvarlo que afectando al bien jurídico tutelado de menor entidad. ¿Bien? Por supuesto que para que ello se presente, la lesión al bien jurídico es mayor, o el peligro de que ocurra la lesión debe ser inminente, ¿no? Por cuanto más distanciado en el tiempo esté la posibilidad de sufrir el daño, el mal mayor, menos justificada estará, o menos necesaria será la necesidad de afectar al bien menor. Por otro lado, bueno, esto nos obliga siempre a hacer una ponderación de bienes jurídicos. La ponderación de bienes jurídicos en muchos casos es muy simple, ¿no? Basta con seguir el criterio más o menos lógico que tiene nuestro libro segundo del Código Penal para agrupar los tipos penales, y lo hace conforme al bien jurídico, y normalmente vamos de los bienes jurídicos más valiosos a los menos valiosos en nuestro Código Penal. Está claro que en muchos casos nos vamos a encontrar en situaciones más grises, ¿no? donde si encontramos una paridad entre bienes jurídicos, la conducta dejará de estar justificada. En todo caso, después veremos si es reprochable o no es reprochable. Pero en principio no lo podremos tomar como un permiso. ¿Bien? Vamos a ver los ejemplos para no detenernos en este punto, pero por supuesto, lesionar la propiedad de alguien para salvar la vida propia o la vida de un tercero, por supuesto que ahí se ve claramente que no hay discusión respecto de esto. Si yo para salvar mi vida tengo que matar a otro, no estará permitido porque hay paridad de bienes jurídicos, vale lo mismo mi vida que la vida de otro. En todo caso, después analizaremos si eso no me es reprochable. ¿Bien? Ya que no se me puede obligar a actuar heroicamente entregando mi vida para salvar a la de otro. Pero acá tiene que haber esa disparidad. El bien jurídico tiene que ser afectado, tiene que ser de menor entidad, de menor valor para nuestra ley, que el bien que se intenta salvar. Por otro lado, el bien jurídico debe ser puesto en peligro por cualquier situación menos por aquella en la cual el propio sujeto que realizó la conducta típica lo haya generado. El daño tiene que ser, el sujeto activo de la conducta típica debe ser ajeno al peligro para el bien jurídico mayor. Bien, si una persona, por ejemplo, prende fuego la casa de un vecino y luego el vecino se está asfixiando, y para ello rompe un vidrio, cometerá el delito de daño junto con el incendio de la casa, por supuesto, pero no podrá justificar romper el vidrio cuando él mismo generó el incendio. Ahora, si una persona va caminando y encuentra que hay una casa que se está incendiando y ve que el humo puede asfixiar a las personas que están adentro y rompe un vidrio para que entre aire, para que las personas puedan no asfixiarse,
obviamente que tenemos de un caso de manual de estado de necesidad justificante, ¿no? Sacrificar el vidrio para salvar una vida. Pero si el propio sujeto es el que incendió el inmueble y el que puso en peligro la vida de esas personas, no estará justificado cualquier acto que haga para salvarlas, cualquier conducta típica que despliegue para salvarlas. Una última cuestión tiene que ver con lo mismo que hemos dicho con respecto a la legítima defensa, el análisis sobre si hay o no hay un aspecto subjetivo, si el sujeto activo de la conducta tiene que saber que estaba frente a un estado de necesidad, y voy a decir lo mismo que dije al respecto en esa oportunidad. En mi modo de ver entiendo que no está justificada la conducta de quien no se sabía necesitado. ¿Bien? En el mismo ejemplo, digamos, absurdo que planteo, si alguien pasa por la puerta de alguien, de una casa, y le tira una piedra para romperle el vidrio, y resulta que había un escape de gas, y de esa manera evitó que las personas que estaban dentro murieran, la acción de que le haya salvado la vida a los que estaban adentro no puede premiar digamos, el hecho de que haya una conducta típica lesiva a un bien jurídico, la propiedad, como es el delito de daño, ¿no? Pero, bueno, como les dije antes, muchos autores entienden que esto es puramente objetivo y que en todo caso después lo analizaremos, ¿no? Se podrá analizar esa situación dentro de la teoría del delito en cualquiera de los otros estadios para analizar si es típica o atípica o si es reprochable o no reprochable esa conducta. Otra causa de justificación que prevé el propio artículo 34 es el legítimo ejercicio de un derecho. Acá nos amplía, nos abre un abanico de posibilidades muy extensa, ya que podemos encontrar el legítimo ejercicio de un derecho dentro del propio Código Penal o en todo el ordenamiento jurídico, como hemos dicho al principio cuando hablamos de antijuridicidad en general. El ejemplo más tradicional que se da es el del derecho de retención en relación con el delito de retención indebida. Hay una defraudación en el artículo 173, inciso 2, que castiga y que retuviera una cosa ajena que le había sido puesta o dada en depósito. Y esta conducta típica le es permitida de realización por nuestra ley civil a aquella persona que se hizo de la cosa, se la dieron en depósito para que realice un trabajo sobre esa cosa y le da dándole la posibilidad de que retenga al objeto sobre el cual trabajó hasta tanto se le paguen sus honorarios. Entonces, ¿no? La ley civil, el Código Civil en este caso, está dando un permiso para realizar una retención que, de existir esa norma civil, configuraría una defraudación, dándose otro tipo de circunstancias que no vienen ahora al caso detallar. ¿Bien? Eso lo encontramos en la ley civil. Podemos también encontrar también un permiso como dentro del propio Código Penal, en el legítimo ejercicio de un derecho. Por ejemplo, en los abortos no punibles, ¿no? Cuando se permite la realización del aborto para salvar la vida de la madre, de la mujer embarazada, o para evitar un grave peligro para su salud. Ahí encontramos otro ejemplo de un ejercicio del derecho o de un permiso en la legislación para realizar una conducta típica. Lo último que voy a cerrar es con el artículo 35 y lo que es el exceso en el ejercicio de un derecho, de una causa de justificación. El artículo 35 prevé que cuando la conducta típica comenzó justificada, pero en el transcurso de la acción de defensa o de necesidad, el sujeto activo de la conducta típica supera el límite de lo permitido, comenzó permitido, pero en un momento determinado supera el límite de lo permitido, esa conducta deberá ser castigada con la pena prevista para ese mismo delito en su forma culposa o imprudente. Es decir, busca la legislación, en este caso, en el artículo 35, que haya contemplar la disminución en el reproche, contemplar en el aspecto punitivo una disminución en el reproche que hay en esa situación en la cual claramente no es lo mismo, no es igual de reprochable la conducta de quien comenzó justificado y luego excedió un límite a la de aquel que nunca estuvo justificado. Entonces busca una reducción en la escala punitiva usando esa fórmula, ¿no? Se aplicará la pena prevista para los tipos culposos. Entonces, por ejemplo, si alguien
se está defendiendo de un ataque y ve que en un momento y repele el ataque, por ejemplo, está agrediendo con un arma de fuego y repele el ataque con un arma de fuego, y ve que su agresor en un momento determinado se queda sin bala o el arma deja de funcionarle y sin embargo le sigue disparando hasta que lo mata al agresor ya desarmado. El peligro había cesado, la agresión ilegítima había cesado. En ese momento tendría que haber cesado también la acción defensiva. Ahora, tal vez es comprensible o es menos reprochable que quien hasta hace instantes estaba puesta su vida en peligro, estaba sometido a una situación de defender su propia vida, no encuentra el límite tan preciso en ese instante, ¿no? Entonces, si lo mató, tendrá pena, es reprochable, pero será reprochado de mismo con una escala punitiva reducida, aplicándose la pena del homicidio culposo y no la pena del homicidio doloso. En una situación que claramente excedió el límite de la defensa. Distinto es si nunca estuvo dentro del marco de lo permitido. Si alguien vino a increparlo verbalmente o le amenazó con darle una cachetada o una trompada y el otro sacó un arma y lo disparó, ese directamente no es que se excedió, nunca estuvo justificado su actuar. Hasta ahí se puede entender. Lo dificultoso es analizar el porqué, digamos, la técnica que usó el legislador para disminuir la pena conforme la variante del reproche, ya que usa los tipos culposos, o sea, digamos, exige a encontrar una tipicidad culposa para ese tipo de conducta. No hay problema cuando hablamos de lesiones, no hay problema cuando hablamos de homicidio. El tema que ya sabemos, como por ejemplo en el delito de daños, que no hay una tipicidad culposa prevista por nuestro código penal. Tampoco la hay en los tipos, en el hurto, tampoco la hay en el robo y en otros tipos de figuras. Entonces, en esos casos el problema que se presenta es que el juzgador no tendrá pena para aplicar, no podrá aplicar ninguna pena, no puede crear derecho aplicando la pena que él considera a su antojo y no se podrá aplicar el artículo 35 y deberían no aplicar pena conforme a ello, lo cual es criticado y pareciera que fue una técnica legislativa realmente incorrecta, pudiéndose haber aclarado de otra forma o planteado de otra forma algún tipo de reducción, como muchas otras, de otras maneras se puede hallar dentro de nuestro Código Penal. ¿Bien? Bueno, esto entonces con respecto a causa de justificación, luego bueno, quedaremos en la clase la posibilidad de ver y desarrollar algunas otras cuestiones vinculadas con esto.